Ya, bueno, gracias por quedarse hasta esta hora. Generalmente cuando hay jornadas así de discusión de un día, a estas alturas ya no queda la mitad del auditorio. Me sorprende aquí ver el interés. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Yo creo que estamos, bueno, cuando yo hace 20 años como conseguí hongo, lo empecé a cultivar porque llegaban estampitas con esporas de Europa por sobre, y uno se iba a dar vueltas ahí a tomarse el hongo almahuida y tal. Claro, nunca se imaginó que se iba a masificar tanto y tan rápido, y ni menos que íbamos a llegar a esta instancia. Entonces yo quiero abrir la sesión final acá agradeciéndole al colega, al doctor Sánchez, que hizo lo propio con la cannabis. Hace unos 10 años empezó a recetar marihuana en Chile, cosa que yo nunca pensé que era posible, y después empecé yo también a recetar marihuana, y hoy día hay cientos de médicos recetando marihuana, y ese camino de la marihuana, digamos, produjo una legalidad que hoy día está completamente apoyada en el uso médico del cannabis. En el uso médico del cannabis está lleno de gente que no usa cannabis por necesidades médicas, pero para poder cultivar tranquilamente y fumarse lo que cultivan o consumirlo de otra manera, recurren a la imagen de la terapia y a la imagen de la medicina, ¿no? Y con el hongo es probable que pase lo mismo, pero ahí me gustaría abrir la mesa haciendo una salvedad, que es darnos cuenta de que desde el principio la ley 20.000, la ley de drogas en Chile, permite consumir, entre otras drogas, los hongos psilocibe, en forma personal y próxima en el tiempo. Ya es legal, es un hecho, y entonces el problema está dado, igual como estuvo dado hace 10 años con la marihuana. La pregunta es: ¿de dónde se obtiene legalmente eso que la ley permite consumir al usuario recreativo, al usuario adulto, que es la mayoría de los usuarios? Y la pregunta es también: ¿qué dice el sector salud, qué dice la autoridad sanitaria respecto a ese consumo que la ley permite? Es decir, cómo la gente que no tiene ninguna enfermedad se acerca a un uso responsable y previene daños al consumir esa sustancia recreativa. Eso es una pregunta. Y otra pregunta es diferente, es qué se hace con los pacientes que tienen patología mental y que sí necesitan psicoterapia por un psicólogo o por un psiquiatra, por algún tipo de profesional de la salud, porque tienen un diagnóstico de salud mental. Entonces son dos grupos bien diferentes, y yo creo que el día de hoy, a mi juicio, ha habido una permanente ahí tensión y a veces una confusión entre una categoría y otra de usuarios. Pero en los dos casos se requiere una mirada de salud. Y en el caso de la mayoría de los consumidores, porque la ley lo permite, la autoridad sanitaria tiene el deber de proveer un mecanismo, un sistema para que ese usuario no se haga daño a sí mismo en ese consumo recreativo, y eso es a través no de la terapia, pero de la educación o de la cultura, ¿no? Entonces, con esas reflexiones yo quiero aquí presentar a los expositores. Voy a pedirles que se autopresenten realmente, porque tengo a Margarita Montoya, del Club de las Margaritas, a Mario Ahumada, de Psicodemia, y a José Figueroa, de Spora. Entonces pueden presentarse en ese mismo orden, en 5 minutos, contarnos quiénes son, de qué se trata su organización, y después vamos a ir a la presentación propiamente tal. Entonces, Margarita. Yo estoy acá principalmente porque represento a 200 usuarios medicinales, más de 200 ya,
de usuarios medicinales de psilocibe, sumados a otros usuarios medicinales de cannabis. Yo llegué a esto porque era usuaria medicinal de cannabis y en el año 2021 nos configuramos como una asociación sin fines de lucro. Ignacio Espinosa, el abogado en la mañana, me dejó un poco conectada con la historia que contó, que fuimos nosotros quienes fuimos allanados durante este año, luego de incorporar la psilocibina a la asociación debido a requerimientos de la misma comunidad, porque creemos que la emergencia sanitaria en cuanto a salud mental hoy en día es urgente. Entonces nos configuramos y incorporamos la psilocibina a la asociación para poder cumplir con los requerimientos y las necesidades de todos los miembros que teníamos. Nace como desde un interés personal y de una experiencia de sanación muy personal que tuve, donde me dio una depresión severa y me traté esta depresión con aceite de cannabis, y entre medio de este camino se me cruzó el psilocibe junto con el budismo tibetano. Entonces hice como una muy buena amalgama para poder salir del lugar en el que me encontraba, y tenía muchas ganas de compartirlo con todas las personas que me rodeaban. A partir de eso, somos dos los directores de la asociación, más un abogado, quienes vamos trazando los pasos y vamos armando este proyecto que es muy nuevo y por lo tanto se va creando de a poco. Nos inspira el bienestar humano, el desarrollo de la conciencia y por consiguiente la transformación y la evolución de las sociedades en el planeta, vivir y convivir cada vez mejor y conscientemente. Desde ahí es el llamado y el propósito que tenemos a través de esta comunidad. Por otra parte, también entendemos la sanación como algo integral que va unido desde el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, finalmente, que también es algo que nos convoca en torno a estas medicinas. Por otra parte, cuando incorporamos la medicina fue en diciembre del 2023, incorporamos la psilocibina formalmente con una propuesta nueva en caso de que nos viéramos allanados por las plantas de cannabis. Surgió desde ahí. Entonces, afortunadamente fuimos inscribiendo miembros, formalizando todo el tema que teníamos y esta estructura de propuesta que habíamos hecho en conjunto con el abogado, y en abril del 2023 fuimos allanados, y para sorpresa de los fiscalizadores, que eran los carabineros que venían por las plantas de cannabis, se encontraron con todo el cultivo de psilocibe y no entendían nada. Entonces les quiero transmitir como todo lo que ocurrió en ese momento, porque estuvimos 3 horas en conversaciones con carabineros para poder explicar todo lo que teníamos, la estructura que estábamos proponiendo, y que todo esto estaba respaldado por tratamientos médicos, era algo controlado que se entregaba a personas determinadas, que es lo que permite hoy en día la ley 20.500, que es las asociaciones civiles. Surgían preguntas de parte de las policías, como por ejemplo si el arroz era psicodélico, qué había en la jeringa, si él se comía, si acaso el arroz era el esqueje o era la semilla, no entendían mucho, hasta que finalmente nos dijeron que por qué mejor no cultivábamos los champiñones ostras que vendían en el supermercado, para no incurrir en más riesgos. Le pude explicar con las herramientas que tenía en ese momento que la psilocibina era algo muy transformador. Y finalmente, como estaba toda esta desinformación y la mala interpretación de la ley que se ha estado hablando durante toda la jornada, nos llevaron allanados, se llevaron todas las cosas, toda la indumentaria. Como contó el abogado en la mañana, la Fiscalía, a pesar de que la jueza en la audiencia entendió que estábamos constituidos como una comunidad para fines medicinales y buscando el bienestar humano, la jueza encontró que estaba todo en orden, pero Fiscalía apeló a que éramos narcotraficantes. Luego de esto, estuvimos 3 días en prisión preventiva. Fue bastante una experiencia que viene a completar todo el camino que llevamos formando como comunidad, porque no puede ser que estuviera trabajando con estas sustancias sin conocer la otra cara de la moneda, que era el narcotráfico que hay en las cárceles. Era impresionante la cantidad de droga que entra. Y cuando sucede el tema del prohibicionismo, quedan todos estos espacios donde no miramos como sociedad y se permite como la clandestinidad, el narcotráfico y todo un descontrol que genera mucho más daño. Entonces, luego de tener esta experiencia carcelaria, quedamos aún más inspirados para continuar con la labor de la comunidad y de este autocultivo colectivo que es bajo
lo que nos estamos amparando y es la defensa que estamos planteando, apelando a las libertades individuales y de asociaciones civiles. Luego, acá voy. A la fecha, como les comentaba, somos más de 200 personas quienes hemos experimentado el tratamiento con psilocibina amparados en esta comunidad y muchísimas experiencias, por supuesto, que llegan todos los días a nosotros de enriquecimiento, bienestar, mejoría, comprensión y liberación. Entonces, hemos sido testigos de los beneficios de esta medicina y frente a las adversidades y a los obstáculos que hemos estado viviendo durante este año, nos hemos apoyado y nos hemos inspirado en los mismos miembros que se siguen sanando y impulsados también pudimos poner a prueba toda esta comunidad que habíamos estado conformando durante 3 años y cuando nos ocurrió esto, recurrimos a toda la comunidad y colaboraron muchas personas, muchos médicos, entre ellos quiero mencionar a Latinoamérica Reforma, al Sergio y a la Mariela, que nos acogieron para poder superar primero todo el impacto del trauma de todo lo que había pasado, de poder levantarnos, de poder salir de ese lugar donde estábamos viviendo, porque todo esto fue por una denuncia de un vecino, y muchos otros actores, entre ellos médicos que nos han estado colaborando. Nosotros tenemos una red muy grande de médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas que son capaces de contener a toda esta comunidad y agradecer a todos los médicos involucrados, a Ivo Bukusit, a Patricio Silva, a Ana María Gasmuri, que en su momento también nos apañó mucho, y psiquiatras, Magdalena Sanfuente, a la Pilar del Río y a todos quienes conforman esta comunidad que sigue creciendo en colaboratividad. Y gracias. Y bueno, gracias a todas estas historias reales decidimos no bajar los brazos y seguir por este camino y seguir con el propósito y continuamos operando, pero ahora a la espera de una eventual investigación, como les comentaba el abogado en la mañana, donde vamos a tener que ir a plantear nuestra defensa frente a la Fiscalía, que es la que sigue insistiendo en que hacemos un mal uso de estas sustancias o tenemos malas intenciones. Entonces estamos en medio del proceso, lo cual quizás fue como el propósito en un comienzo cuando comenzamos esto. No sabíamos que nos íbamos a ver involucrados en todo esto, donde íbamos a pasar por la cárcel, íbamos a encontrarnos con otras realidades donde son muy necesarias las terapias de salud mental, porque es un espacio que está totalmente abandonado y que hacemos vista gorda a todos esos lugares. Entonces, motivados por eso, acá seguimos, no bajamos los brazos y vamos para adelante. Bueno, entonces ahora le voy a pedir a Mario Ahumada que se presente, que presente a Psicodemia y nos hable lo que trajo preparado para hablarnos hoy, en 10 minutos también. Gracias. Gracias, Pedro. Doy las gracias también a la organización, a Pedro, a la Mane, a Rodrigo por la invitación y que se esté abriendo este espacio. Creo que, bueno, soy Mario Ahumada. Fundé uno de los primeros growth shops de hongo en Chile en el 2014-2015, Psicodemia, con la idea de democratizar el acceso a la información y a estas medicinas para el cultivo del autoconsumo y el autocultivo, ¿ya? Una de las cosas que quisiera conversar también fue que a través de esta experiencia de abrir y mostrar mi trabajo, en 2018 también tuve un caso importante con penal, donde fue allanado un laboratorio donde generamos esporas para nuestros negocios y para distintos otros growth shops acá en Chile. Fue traumante, fue un aislamiento en 2 comunas, una fuerza policial enorme y a pesar de en ese momento, a pesar de no tener pruebas de campo que decían que tenía psilocibina, a pesar de que no habían armas, no había dinero y teníamos conducta intachable, después de 4 días en un calabozo nos formalizaron y nos fuimos presos. Además de todo esto, hubo una alarma pública, nos hicieron la prisión preventiva y me enviaron catalogado como delincuente y letra C, como peligro para la sociedad y salubridad pública, a la cárcel de máxima complejidad La Consalina en el módulo de
alta complejidad. Así que estaba catalogado como un terrorista. Quiero decir a eso, al final, que la prisión preventiva es una herramienta de coerción que tiene la ley 20.000 como una ley perversa que persigue a los consumidores y a las personas que están provisionando de alguna forma, y de alguna forma es una herramienta para coercionar a las personas para que tomen sus culpas de las condenas, ¿ya? De alguna forma está hecha, digo que es perversa, porque hay incentivos de la ley 20.000 para las fuerzas policiales y de orden para que estén persiguiendo específicamente a los consumidores y la gente que está cultivando. Porque de alguna forma, a pesar de que las denuncias anónimas son un mínimo del tipo que está fumándose un caño, fumándose un mono en la plaza, a diferencia no sé, estoy pensando en el robo con violencia, con intimidación o los mismos homicidios, acá sí hay un imputado conocido y los fiscales tienen bonificaciones y hay incentivos para estar buscando a imputados conocidos en vez de estar usando recursos en algún otro crimen que está mucho más, que tiene mucha más connotación para la ciudadanía que exactamente el tipo que está fumándose el caño, ¿ya? Y aquí vemos nuevamente, a pesar de no tener ni una incidencia para decretar la prisión preventiva, hicieron una alarma pública. Estuve 4 días en un calabozo esperando la formalización. Hubo una alarma pública, las noticias llegaron fuera de las fronteras con respecto al caso. Y luego llegamos nuevamente de la interpretación de la ley 20.000, ¿ya? A pesar, hicieron 2 revisiones de mis medidas cautelares para bajarme la prisión preventiva. Yo antes ni siquiera tenía un parte. Jamás había conocido un vehículo policial antes de esto. Y en ambos casos los magistrados nos dieron la libertad, mostrando y leyendo, porque había mucho desconocimiento, estamos hablando hace más de 5 años atrás. Los magistrados se pusieron a revisar. Esta sustancia, los hongos, tiene fines terapéuticos y de ninguna forma es una sustancia de abuso, sino todo lo contrario. A pesar de eso, Fiscalía, de nuevo, son traficantes, nos llevaron a las apelaciones y nos quedamos ahí. Por lo tanto, también quiero hacer un hincapié que, genial, me alegro que ahora pueden estar en esta parte, y para los demás casos que han estado, pero yo quería llevarlo como a un juicio oral, pero cambio también, y quiero que pongan atención a esto, porque todos los que están trabajando se están mostrando en esto, porque sigue siendo la interpretación. Hay mucho desconocimiento de las fuerzas de orden y policiales con esto, y estamos hablando que esta nueva investigación, estos nuevos trabajos, están abriendo muchas plazas de trabajo. Estamos hablando de los mismos cultivadores, los que están cosechando, los que están transportando, la secretaría, la administración dentro de cualquier fundación, y cualquiera de estas personas puede ir y estar preso. Y están dispuestos a los recursos emocionales y económicos para llevar esto a un juicio oral. Los chiquillos tuvieron la suerte de estar algunos días en prisión preventiva. Yo estuve 3 meses. 3 meses fue muy bueno con respecto a eso, porque actualmente tengo colegas en Grouchos que están presos sin tener ningún gramo de hongo. Y van a tener que firmar una condena por tráfico solo porque ya llevan 6 meses dentro de la cárcel, con familias, sosteniendo sin sostén. Por lo tanto, hay peligros reales para todas las personas involucradas con esto. Por lo tanto, genial. Quisiera que, por lo mismo, la conversación de la ley 20.000 y de la regularización no sea solo política, sino que sea científica y que se vean las directrices de aquí para allá, ¿ya? Y también estos casi 60 años de prohibición, no solo ha afectado la prohibición y el uso, sino también al acceso a la investigación. Los investigadores actualmente tienen problemas para conseguir, o toda la burocracia, tienen que partir desde la academia, ¿ya? O que tenga que conseguir un asilo cetina por miles de dólares para empezar la burocracia de trabajar con consultante o paciente. Asimismo, quisiera decir, porque el mercado psicodélico de aquí al 2017 tiene una tasa de crecimiento anual del 15 al 16%, es enorme, ¿ya? Al 2017 se estima que el mercado psicodélico va a valer 7 billones de dólares, ¿ok? Por lo que, ojalá también, viendo desde que se está metiendo la farmacéutica y estas corporaciones, que la conversación de la regularización que se va a armar desde acá, priorice el acceso equitativo
que priorice el acceso equitativo a estas medicinas y no solo a las utilidades impositivas de distintas formas de las corporaciones, ¿ya? Y también quería decir que, así mismo, este capitalismo psicodélico va comodificando las medicinas, deja fuera a personas que sí lo necesitan y que no tienen el acceso a los recursos, como está pasando en Chile, que muchas personas por la primera vez que escucharon de los hongos vieron una publicación de Instagram y quieren acceder a ello, pero realmente es un acceso de 400 o 1000 pesos en un bosque por personas que no están calificados para estar dándole hongos, ¿ya? Y quiero decir también que la industria emergente que existe tanto en Chile, y lo hemos visto en distintos lados, en Europa, en Norteamérica y acá, en Argentina, en Uruguay, está repitiendo patrones coloniales de que se apropian del conocimiento. Por lo tanto, también que las directrices de lo que se va a llegar, los borradores que van a llegar al Ministerio, sean también pensando en la medicina indioamericana, y que los recursos y el conocimiento que se genere desde la academia, desde la ciudadanía, también nuevamente llegue de vuelta a las comunidades, que son donde se han perfeccionado estas medicinas por miles de años. Y asimismo quisiera que también que se converse que las implicaciones, que hay una élite de beneficiarios que van a estar tomando los hongos, no ponga una pared pagada para el acceso a ellos. Por lo tanto, que ojalá estas conversaciones sean para el acceso equitativo para todos, como al recurso de estas medicinas que no crecen en la caca. Bueno, gracias Mario, y ahora vamos a escuchar a José Figueroa de Espora. Leopoldo. Perdona, me dieron otro nombre en la... Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Leopoldo Naranjo. Leopoldo Naranjo Briceño. Sí. Disculpa, me informaron mal. De Espora Biotech. Entonces, por favor, somos todos oídos. Muy buenas tardes. Bueno, respondiendo la pregunta inicial de esta mañana por la doctora Pisani, bueno, me siento muy bien. Hoy estoy reemplazando en esta mesa a José Miguel Figueroa. José Miguel Figueroa es CTO y co-founder de Espora Biotech. En Espora Biotech yo soy el director científico y bueno, nosotros en este momento estamos desarrollando una plataforma de biotecnología para un trabajo bastante intenso y profundo en el área de los hongos. Nosotros en este momento estamos profundamente enfocados en desarrollar una nueva materialidad en el mundo que pueda ser alternativa al uso del cuero animal y alternativa también al uso del plástico. Eso es un gran desafío, es algo que realmente supera con creces cualquier pensamiento unilateral, pues nos basamos en la multi, inter y transdisciplina para poder lograr con nuestros objetivos, ¿vale? Estoy aquí para hablarles un poco del protagonista. Estoy aquí para hablarles un poco de los hongos. ¿Okay? Hemos visto que las mesas se han enfocado fuertemente sobre los aspectos que tienen que ver con la psicoterapia, el potencial de la psilocibina, los hongos psilocibios como agentes psicoterapéuticos, pero creo que deberíamos conocer un poco más de los hongos, ¿no? Hablando un poco de mí, yo hace unos 20 años más o menos me gradué de doctor en Biología Molecular y Biotecnología en hongos en España, donde también hice un postdoctorado en Instituto de Biotecnología de León. Luego estuve incursionando mucho en la biotecnología microbiana aplicada a distintas áreas de impacto, tanto como la biotecnología del petróleo, la bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos, la agricultura orgánica, el desarrollo de una nueva biomaterialidad, como lo estamos haciendo ahora, en la producción o síntesis y estudios de rutas biosintéticas asociadas a compuestos bioactivos como este, ¿no? Mi primera experiencia con el haber logrado una conciencia modificada, donde yo pude lograr realmente un cambio en mí, o sea, tratando de buscar superar
algunos aspectos que con los cuales yo estaba atravesando en mi vida, fue no con hongos psilocibios, fue induciendo a través de técnicas de meditación trascendental como el Vipassana, que es sumamente fuerte, 10 días en noble silencio, meditando desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, y más o menos al día 8 es que uno empieza a sentir que realmente empieza a hacer inmersivo la experiencia en los laberintos más profundos de la mente, donde nosotros podemos llegar a poder ver directamente a los ojos a los sankaras, que son los patrones negativos de conducta, y poder sacarlos de nuestra mente, ¿no? Desde que nosotros nacemos, somos conquistados por el mundo exterior, ¿okay? Cuando nacemos, abrimos los ojos al mundo exterior, somos conquistados con esos sentidos hoy tan extremadamente hiperestimulados, ¿okay? Y eso de alguna manera nos va alejando de un mundo espectacularmente vasto, increíble, magnífico y irreemplazable, que es el mundo interior, ¿okay? Con esto lo que quiero hacerles ver es que la psilocibina, o los hongos psilocibios, en este caso que portan la psilocibina, es una herramienta extremadamente brutal, ¿okay? Donde de manera consciente y en estado de meditación, sin usar ningún tipo de agente psicotrópico, puedes demorar una gran cantidad de días, mientras que con la psilocibina en 30 minutos, 40 minutos ya tienes la llave que abre la puerta para sumergirte, ¿no?, en los laberintos profundos de tu mente. Mi primer contacto con la psilocibina fue en la Amazonía. Viví 4 años y medio en la selva. Estuve con muchos amigos chamanes, también en rituales con ayahuasca. Estando en la selva, precisamente en el medio de la pandemia, fue que me pongo en contacto, o se pone en contacto conmigo Spora Biotech, y ahí empiezo a trabajar en este espectacular equipo hace como unos 3 años y medio. En medio de la pandemia, los primeros laboratorios que formamos fue en medio de la selva, al lado de los ríos, y obviamente alargaba mi mano y tenía una biodiversidad prístina, súper grande, enorme, donde teníamos una estación de biodescubrimiento y prototipado. Entre estos hongos, que no solamente habían hongos que tenían obviamente la capacidad de producir un micotextil, también habían hongos que eran de interés en la salud humana, ¿no? Entonces, para empezar con esta presentación y hablarles un poco de los hongos, vamos a conocerlos un poco. ¿Okay? Si quieres, por favor, pase la segunda diapositiva. Okay, vamos a abordar algunos aspectos. En principio, me disculpo porque la charla está en inglés. Ha sido muy rápida el reemplazo de José Miguel. Entonces, tenía una charla que armé justo en el intermedio, ¿no?, en el almuerzo. Algunos aspectos sobre la biosíntesis de la psilocibina y de las cepas psilocibias, o sea, de género psilocibe, características genómicas. Vamos a hablar del genoma, un poco del genoma. ¿Qué hay en ese genoma, en esa biomasa, en ese cuerpo fructífero que nosotros utilizamos como agente psicoterapéutico? ¿Qué hay de más de la psilocibina? Los procesos de oxidación de la psilocina, ¿okay?, que genera la acumulación de compuestos, ¿okay?, poliméricos azules, que son las ortoquinonas, y algunos, el objetivo general y específico y resultados esperados de esta propuesta, ¿no? Si quieres pasar a la siguiente, porfa, la siguiente. En principio, existen distintas rutas, distintos mecanismos por los cuales nosotros producir, o los investigadores o las compañías farmacéuticas, psilocibina, ¿no? O sea, hay síntesis química, netamente química, que eso está altamente demostrado, ¿ok? Y me imagino que ninguna de las personas que estamos aquí nos interesa el poder consumir algo sintético sintetizado desde el punto de vista químico, ¿ok? Pero también hay síntesis biológicas, ¿ok?, que es la biosíntesis per se en el mismo hongo, ¿okay?, psilocibio, o que es capaz de sintetizar psilocibina, ¿okay? A esto lo vamos a llamar un sistema homólogo,
¿ok? Y existe también estrategias de biología sintética donde nosotros podemos sobreexpresar la ruta biosintética, ¿ok?, de psilocibina en otro tipo de células o biofactorías, ¿ok? Es decir, trasladar la ruta biosintética, los genes, a otras factorías celulares, como otros hongos que son GRAS o levaduras, que sencillamente nosotros se utilizan frecuentemente hace más de 20 años para producir otro tipo de compuestos bioactivos que hoy en día se utilizan. Por ejemplo, Penicillium crisogenum para producir penicilina G, anticuerpos, otro tipo de antibióticos, antihistamínicos, inmunosupresores, etc. Nosotros nos vamos a relacionar a referir solamente a la síntesis biológica. En principio, nosotros estamos enfocados en la biosíntesis de psilocibina en sistemas eucariotas, es decir, aquellos sistemas de seres ya organismos superiores. Los hongos están dentro de estos sistemas, ¿ok? Y nosotros aprovechar sus características intrínsekas, pero también análogas, ¿ok?, desde el punto de vista de sus características genéticas, bioquímicas, químicas, de biología molecular, genómicas, transcriptómicas y características metabolómicas. Igualmente, nosotros estamos aplicando una gran cantidad de tecnologías vanguardistas, tales como la nanotecnología, edición de genomas, utilizando específicamente el sistema de edición de genomas CRISPR-Cas, ¿ok?, donde hemos diseñado cajas de herramientas para la sobreexpresión de genes, desarrollar estrategias de biología sintética y obviamente herramientas bioinformáticas, como lo vamos a ver más adelante. Todo esto es para obtener cepas, ¿ok?, mejoradas, ¿ok?, que aseguren una alta estabilidad de la molécula, ¿ok?, una alta pureza y una concentración conocida para poder ser utilizada obviamente de una manera bien segura como agente psicoterapéutico. Siguiente, por favor. Ya todos sabemos, ¿ok?, que realmente el análogo de la serotonina es la psilocina, no es la psilocibina. Todo el mundo se refiere siempre a la psilocibina. La psilocibina obviamente es un alcaloide de tipo triptámico y se metaboliza en el cuerpo, se puede metabolizar también en el hongo, o sea, en el cuerpo a través de dos maneras, ¿no? Okay, cuando uno consume el hongo, hay una gran cantidad de psilocibina acumulada y por acción de ácidos gástricos, sobre todo ácidos gástricos, hay una conversión de esta psilocibina en psilocina, pero también en otros tejidos del cuerpo, ¿okay?, se lleva a cabo esta conversión, que es una reacción de desfosforilación a través de fosfatasas alcalinas, ¿okay? Y obviamente ya con esta conversión ya la psilocina empieza a unirse a los receptores haciendo como una especie de analogía o haciendo como un agonista parcial de precisamente la serotonina. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Quedan 3 minutos. Bueno, entonces vamos a darle rapidísimo. Se ha descrito que bueno, existe una altísima diversidad de especies de psilocibe, existen alrededor de 200 cepas descritas y una de las cosas súper importantes que hemos encontrado es que la agrupación de genes, del clúster de genes que sintetizan la psilocibina está altamente conservados en distintas especies del género psilocibe. ¿Okay? Esto es algo muy importante. Si quieres pasar la otra diapositiva, por favor. Asimismo, estudios de minería de genomas nos ha demostrado que aparte de la síntesis de psilocibina, los hongos del género psilocibe sintetizan 35 compuestos bioactivos que son distintos. ¿Okay? Pueden ser compuestos bioactivos, péptidos sintasas no ribosomales, terpenosintasas, entre otros compuestos que están relacionados con actividad biológica distintas a la psilocibina. La siguiente, por favor. El último trabajo reportado por un grupo de Estados Unidos, un grupo de investigadores y también de Europa, y de donde también está como coautora Juliana Fursi,
es un estudio de análisis de filogenómica, donde se hacen árboles filogenéticos de 74 genomas de hongos psilocibios, y sencillamente lo que les quiero demostrar aquí, que data ese clúster de genes de síntesis de psilocibina, ¿okay?, de más de 67 millones de años, y ya empezó a haber una transferencia horizontal de genes hace unos 56 millones de años atrás. Sigue, por favor. En nuestro laboratorio tenemos distintas cepas de Psilocybe cubensis. Tenemos una unidad de secuenciación de genomas y de bioinformática. Ya hemos secuenciado el primer genoma en nuestro laboratorio, y aquí lo que quiero resaltarles es que igual como se ha reportado en la literatura, nuestra cepa, aparte de tener un locus de síntesis de psilocibina, tiene 18 locus que están relacionados con la síntesis de terpenosintasas, y así sucesivamente. Hemos identificado clústeres de genes asociados con la síntesis de otros compuestos bioactivos. La siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de genome mining utilizando software y algoritmos en una plataforma que se llama Antimatch, y aquí podemos observar distintas predicciones de moléculas asociadas a estos clústeres de genes, y hemos detectado que, bueno, hay unas funciones hipotéticas a estos clústeres que están relacionados, bueno, sí, a la psilocibina, pero también a la síntesis de distintas micotoxinas, ¿ok? Síntesis también de distintos compuestos bioactivos que generan olor, ¿ok? Generan aromas, que tienen potencial fungicida, antimicrobiano, anticancerígeno, otros que están relacionados a alcaloides, ¿ok?, a desnitrificación, otros compuestos que tienen propiedades anticancerígenas también, quelantes de metales, etc. Siguiente, por favor. Ya está pasado el tiempo. Sí, ya voy a terminar con esto. Bueno, ahí está el clúster de genes. Ahí se ve, así se ve el clúster de genes de psilocibina en un genoma. Están todos unidos, todos agrupaditos, ¿ok? Y cada gen codifica una enzima que está relacionada con la conversión de un compuesto en otro en la ruta biosintética. Pase, por favor. Y también hemos identificado que bueno, esa organización génica está muy relacionada con otras especies de género psilocibes, aunque existen alguna diferencia con respecto a algunos genes que tienen que ver con el transporte de este compuesto en la célula, ¿ok? Y también la existencia de otros genes reguladores. Esta es la última, lo prometo. Sintetizar. Sí, voy a sintetizar aquí. Bueno, una de las cosas más importantes es que hemos identificado que, y se ha descrito, que ese color azul que vemos es el resultado de cuando de alguna manera se altera o se daña el cuerpo fructífero. Esto resulta en la síntesis de un compuesto que se ha identificado como una ortoquinona. ¿Okay? Estas ortoquinonas están relacionadas con especies de oxígeno reactivo que pueden ser no muy agradables para el tracto gastrointestinal. La psilocibina, ¿okay?, siendo un compuesto fosforilado, es altamente inestable porque en presencia de ambientes ácidos o de enzimas con actividad fosfatasa se convierte directamente en psilocina, pero la psilocina a su vez se convierte en este compuesto azul, y este compuesto azul no lo queremos. ¿Okay? Este compuesto azul está relacionado también con algún tipo de actividad que pudiera ser perjudicial para nosotros. Y bueno, para finalizar, si quieres la penúltima, la diapositiva, es que, bueno, nuestro objetivo general es mejorar la salud mental de la sociedad humana, sobre todo en la era pospandemia, ¿ok? Produciendo, obviamente, psilocibina de alta pureza, concentración conocida y muy estable en distintos sistemas, sean eucariotas o procariotas, para usarlos como agentes psicoterapéuticos muy saludables y seguros. Muchas gracias a los tres expositores que hemos tenido. Ahí
quería reiterar la idea que dije al principio, ¿no? De que lo que hacen acá es clave, que es cultivar hongos y en 2 casos al menos ponerlos a disposición de la gente que quiera participar del cultivo, de la comunidad, y arriesgando penas de cárcel, que es una historia ya muy conocida en el mundo de la cannabis, pero también hay presos por cultivar hongos. Eso no tenía idea que hay gente en la cárcel actualmente por el tema. Yo solo ubicaba los 2 casos de las 2 personas que están aquí a mi lado, pero justamente una regulación responsable debiera cubrir ese ángulo fundamental. ¿De dónde sale la psilocibina o el hongo rico en psilocibina? ¿Qué términos vamos a escoger, ¿no? ¿Qué términos vamos a escoger? Y hoy día hemos visto aquí una trenza de argumentos científicos y culturales también. Nosotros con la Fundación Ciencias para la Cannabis de Jimena Steinberg, que habló en la mañana, y la Fundación Latinoamérica Reforma del doctor Sánchez, que está organizando por parte del Ministerio de Salud este conversatorio, tenemos justamente un diploma en que estamos analizando las bases científicas y culturales para el uso de psicodélicos en Chile. O sea, aprovecho a hacer la publicidad, si alguien quiere, después puede buscarnos en redes sociales, se los recomiendo mucho. Y ahora entonces me parece necesario darle la palabra al público. Voy a ser acá bien estricto con el tiempo. Son 2 minutos por cada intervención del público máximo, 2 minutos pensando en que puedan preguntar, pero también hacer alguna reflexión sobre los temas fundamentales que hemos tratado hoy día, que tienen que ver con cómo regular el uso terapéutico de los hongos o de la psilocibina en Chile, qué aspectos debe cubrir esa regulación, qué regular, cómo asegurarnos de que sea algo ético, justo, equitativo, cómo van a acceder las clases populares que no han tenido la suerte de leer, de ir a la universidad, de viajar. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? En esos contextos, ¿qué papel le cabe al sistema público de salud? ¿Qué papel le cabe a la atención primaria? ¿Qué papel le cabe a los psiquiatras que hoy en día cobran alrededor de 100.000 pesos por cada consulta? Entonces, en el fondo, hay muchos temas acá dando vuelta, girando arriba de la mesa. Todos somos necesarios, todas son necesarias y hay que lograr una síntesis. Y entonces está la regulación de la marihuana, todos la conocemos, que pasa por tener hoy en día una receta médica para poder cultivar marihuana o para poder ir a un club y sacar la marihuana de ese club, de esa comunidad que cultiva de manera asociativa. Pero, ¿qué otra forma nos podemos imaginar diferente para el hongo a nivel de regulación? ¿Qué es lo que tiene que decir ese decreto que supuestamente va a firmar la ministra de Salud y para el cual lo que se conversa hoy día es un insumo, ¿no? Es un insumo para que las personas que van a redactar el decreto tengan una variedad de términos que han salido como de una élite acá que está presente hoy día. Entonces se abre la palabra, 2 minutos máximo por intervención y los organizadores o las personas que están en la mesa acá también podrán ir respondiendo, ¿no? O ir reflexionando a partir de lo que se hable. A ver, veamos unas 3, 4 intervenciones del público primero y vemos lo que pasa. Acá ya tenemos una pregunta. Hola, hola, buenas tardes, mi nombre es Salvador Arzúa, soy psicólogo y soy el presidente de MacMandino, que es una organización que también está trabajando en estas materias desde hace poquito tiempo.
Primero, felicitar la instancia y agradecerla porque era súper necesaria y ojalá se vayan repitiendo también y generando con mayor frecuencia. Respecto a las preguntas, o antes de entrar a la pregunta, hay dos cuestiones que me dan vuelta hace mucho rato, ¿no? Y una tiene que ver con la sobrevalorización que en este momento está teniendo el conocimiento académico y científico, ¿no? Respecto de otras prácticas que son parte del sentido común. Como han planteado varios expositores, ¿no? Los hongos, en este caso, o la ayahuasca o el San Pedro, de conocimiento del cual tenemos una larga tradición milenaria, ¿no? Viene siendo usado en estos territorios durante mucho tiempo, ¿no? Y a partir de la proliferación científica, de cierta forma, viene esta necesidad de entrar a regular o a segmentar, ¿no? o a tratar de capturar, entre comillas, un conocimiento que es muy complejo. En ese sentido, yo quisiera preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el valor en sí mismo del hongo? ¿No? ¿Cuál es el valor? ¿Es posible darle un valor comercial al hongo, teniendo en consideración la complejidad, ¿no? No solamente biológica, ¿no? de todas estas trayectorias de miles de años, sino que también en la apertura que este mismo produce en términos de transformación humana, en términos de desarrollo humano, en términos de cuestionar incluso los modelos de desarrollo en los cuales estamos insertos. Porque desde mi perspectiva no hay persona que no haya pasado por una experiencia con enteógenos, que no haya tenido un cuestionamiento no solamente en términos personales, sino que en relación a su deber ser dentro de la sociedad y la cultura occidental o hegemónica, ¿no? Es como que nos lleva, aunque no queramos, a un pensamiento biocéntrico, ¿no? Más ecologista, más responsable, etc. Entonces, considerando todos estos beneficios, ¿no? Aquí tenemos como una oportunidad, pero también tenemos un riesgo. La oportunidad es que el Estado de Chile se haga cargo de este fenómeno que viene aconteciendo hace hartos años ya, ¿no? No es nuevo. Personalmente vengo trabajando con psicodélicos de origen vegetal hace más de casi 15 años y hay gente que viene hace 30 años incluso, ¿no? Entonces es una cuestión y hay gente que ya viene del mundo indígena que está instalado, ¿no? En el norte de Chile, por ejemplo, o en el mundo mapuche, donde también, ojo, también hay un conocimiento, pero que no conocemos porque no lo van a abrir, así nomás. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Entonces, la pregunta... ¿Una última idea? Sí. Lo que pasa acá es que hay dos actores que son claves que deberían estar acá. Uno es Senda. Senda debería estar también dando su opinión respecto a estos temas, ¿no? Y la otra pregunta tiene que ver, bueno, ¿cómo se va a regular en términos de justicia, ¿no? Para que no haya otras personas como el Mario, ¿no? Que están trabajando con los psicodélicos, ¿no? Y que no terminen en la cárcel? Y la segunda es, ¿cuáles van a ser los límites que vamos a poner también en términos de regulación a la formación académica? ¿Ya? Muy bien, perfecto. Gracias. Vamos a dar 3 palabras más y de ahí vamos a ver quién quiere responder o hacer alguna reflexión al respecto, ¿no? Preguntas difíciles. ¿Por qué no está Senda? Yo creo que Senda está completamente en contra de este tipo de iniciativas. Hablo desde la experiencia. Hola, ¿se escucha? Sí, adelante compañera, pregunte. Gracias. Soy Mariana, soy activista canábica, vengo desde el mundo del cannabis, muy cercana a los psicodélicos y a los hongos en particular, pero siempre son buenísimas esta instancia, agradezco por milésima vez, yo creo que todos lo agradecemos, la instancia y el espacio para que se abren estos temas. Primero me gustaría hacer un alcance respecto a lo que se habló mucho más temprano. Creo que es importante incluir y traer a colación el concepto de la gestión del placer, que muchas veces se relaciona más al psiconauta, al que quiere explorar, pero creo que el placer tiene que ver con el bienestar y con conocernos más a nosotros mismos, y la gestión de ese placer tiene que ver con tomar decisiones, y ahí entramos a hablar todo el tema de este estado paternalista que no nos deja tomar decisiones, etcétera. Pero creo que es un concepto digno de rescatar para que lo tengamos presente siempre, que no solamente tiene que ver con patologías o con muchas veces trastornos, sino que también con dignificar y resaltar que tenemos derecho al placer, al ocio y
Eso, como primer punto. Segundo punto, me gustaría también hablar desde la experiencia del proceso del cannabis, que creo que sin duda son sustancias completamente distintas, que tienen distintos usos, pero también tienen algo en común, que es la satanización respecto a otras sustancias legales como el tabaco o el alcohol, por ejemplo. Y creo que hay que ser súper realistas y fríos en el sentido de intentar no romantizar el uso sacramental y espiritual que todos sabemos que existe, pero que muchas veces en un momento de pararnos frente a los legisladores y tener que defender nuestro punto, el punto de vista va a ser otro, no le importa muchas veces al legislador el desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Entonces tenemos que llevarlo a lo concreto, a cómo podemos prescribirlo, a cómo podemos generar los medios de acceso legales y bajarlo a la realidad actual como Chile, como usuarios, como consumidores y como cultivadores muchas veces, ¿cierto? Porque creo que eso me faltó un poco de este panel, que también es la pregunta abierta que les hago. ¿Cuáles son los métodos por los cuales ustedes se inclinan al momento de idear, de fantasear con una regulación ideal del hongo psilocibe? Más allá del uso terapéutico prescrito, ¿cómo se imaginan un acceso libre, democrático, con qué medios? No sé si ya sea por solamente medios tomando como ejemplo el tema del cannabis, en Uruguay hay 3 métodos de acceso, o sea, autocultivo, pertenecer a un club o la farmacia. ¿Cuál sería para ustedes el mejor o los modelos a aplicar que de acuerdo a su experiencia ustedes podrían decir que funciona mejor o que se podría implementar? Gracias. Eso. Muy bien. 2 palabras más antes de pasar aquí a la ronda de respuestas o reflexiones. Después vamos a seguir haciendo rondas, porque normal, mucha gente quiere hablar. Hola, me llamo Eloy Ignacio. Cuando era niño le preguntaba a mi mamá quiénes eran los buenos y quiénes son los malos. Y nos dicen esto es malo y nosotros empezamos a probar y aprender y decir no, esto es bueno. Y empieza a ocurrir un despertar en donde nos unimos a la cultura psicodélica, a la cultura canábica y en esa forma nos integramos a esta batalla para demostrar que esto es lo bueno, con personas que están vulnerando nuestros derechos, que nosotros creemos en, que deben ser los buenos, pero para nosotros son los malos. En esa búsqueda encontré que el delito que se hace en contra de nosotros son los crímenes de lesa humanidad, porque es un ataque sistemático y generalizado en contra de nuestra población civil. En acorde al artículo 5, séptimo, es un crimen de lesa humanidad tenerte preso por más de 5 días. ¿Ya? Entonces estamos sufriendo un crimen de lesa humanidad, toda nuestra cultura, ¿ya? Porque creemos en esta libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia, derecho humano, derecho civil y político, derecho constitucional, está limitado por la ley si es que es necesaria, ¿ya? Para la salud pública, el orden público, los derechos de los demás, ¿ya? Y entonces hay que presentar la argumentación de cómo eso se cumple, cómo lo cumplimos. Y yo hice eso en trabajo porque yo también tuve mi proceso penal, ¿ya? Alegando por la libertad de los psicodélicos en conjunto, y se me negó presentar la razón usando diferentes técnicas judiciales que se usan. Ahí estuve pasando un flyer con mi libro, El despertar de los derechos, donde describo todo este proceso y la forma que alego usando esas partes de la libertad de conciencia, ¿ya? Citando al Dr. Groff, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos cumplir
con esos requisitos para que no se nos pueda negar nuestro derecho a la libertad de conciencia, sea por uso psicoterapéutico, sea por uso espiritual, sea por uso recreativo o creativo. En otra parte... Es un mensaje final para ir cumpliendo el tiempo. Otra parte de mis argumentos de defensa fue que el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, es el querellante en las causas de la Ley 21.000. Y hay un concepto que se llama la igualdad ante la ley. En la igualdad ante la ley, ¿ya? La única, primero a los pueblos originarios que practican las sustancias, pero también hay sustancias que son criminalizadas, y la razón que las sustancias que son criminalizadas en la Ley 20.000 es porque son tóxicas, adictivas y dañinas a la salud. ¿Ya? El tabaco y el alcohol tienen etiquetas de advertencia por esas mismas razones. Entonces, la única razón que nosotros estamos siendo criminalizados es porque el Ministerio de Salud no emite la misma etiqueta para nuestros productos que emite para otros productos de otros grupos culturales dentro de la sociedad. Gracias. Muy complejo ese problema. Una última pregunta. Mientras llega el micrófono por allá, los que se quieran ya retirar, paso el aviso que allá en el rinconcito estamos registrando a la gente que vino para informar de esta senda. No. Está la PDI esperando. A la PDI por lo menos, y a la DEA. Este espacio era una trampa, ¿no? Este espacio recién comienza. Lo que estamos haciendo acá es autogestión, y a través de este registro estamos abriendo una puerta a no tener que esperar nuevas instancias oficiales. O sea, ¿por qué no nos podemos reunir nosotros? Así que los invito a que se registren para que organicemos eventos. Lo voy a dejar ahí, ya saben. Y aprovecho de agradecer a los voluntarios que están allá registrando, todos los chicos, al Carlos, a la Elena, a la Paola, a los que compraron agüita para todos, al Marcelo que está ahí arriba, eso, buena Marcelo, y a Leopoldo que lo puse a registrar gente, pero era panelista. Gracias, sí, a todas las personas que hicieron posible. La pregunta o reflexión. Sí, es más quizá una invitación, y de hecho tiene mucho que ver con lo que acaban de decir, y es que en esta invitación quería dirigirme acá a las personas que vinieron, el público, y es que yo me acerqué hace poco a la Mane a preguntarle en qué iba a quedar todo esto. Yo no sé si, yo no me enteré porque llegué tarde, pero me enteré que toda esta instancia iba a quedar en un informe, ¿cierto? En un informe técnico que se iba a hacer en base a los videos que se grabaron y todo. Y eso iba a quedar entonces para el ministerio. Y en el fondo vamos a quedar de nuevo a la espera de que pase algo, ¿cierto? Y se agradece mucho la instancia y se valora mucho, y ojalá que pase de nuevo. Pero no tenemos que esperar a que pase eso, ¿cierto? El poder no solamente funciona de arriba hacia abajo. Entonces la invitación es a seguir tejiendo estas redes, a seguir fortaleciendo. Acá hay muchas caras de personas que ya nos conocemos, de personas nuevas también, y que entiendo que quedó un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Entonces una invitación súper aterrizada a poder compartirnos qué estamos haciendo. Es súper importante saber de los estudios que están haciendo en Antofagasta, es súper importante de saber lo que están haciendo en el sur, en el centro, en todos lados, ¿cierto? Entonces, mi invitación es solo a eso, a seguir conociéndonos, a seguir fortaleciendo esta red, porque es súper importante darnos cuenta del poder que tenemos nosotras y nosotros. Así es como se están haciendo los movimientos. Así que, a empoderarse. Sí. Entonces, ¿quieren tomar alguna de las preguntas, alguno de los temas? Sí, Mario. También 3 minutos, no más, para que tenga dinámica. Unos 3 minutos y ya. Gracias, así cortito. Referido a
a lo que dijo alguien por allá arriba. Creo que no me expresé bien al principio en explicar un poco lo que constituimos como asociación. Las formas de acceder me parece que deberían ir por la línea hoy en día del autocultivo. Lo que nosotros planteamos es un autocultivo colectivo y por otra parte la regulación en términos de que lo entreguen farmacias o otros organismos, que ahí me parece que el camino es un poco más largo porque los actores involucrados en una legalización donde el acceso sea abierto y público va a llevar más tiempo, es un proceso más largo porque involucra muchos actores políticos de diversas áreas. Y lo que nosotros hicimos en este formato, o lo que también plantea Mario, a través de este autocultivo, es que armamos como una especie de ciudad pequeña donde nos autorregulamos nosotros y podemos como llegar a consensos protocolares, ser transparentes con los costos que tiene el proceso de producción, por otra parte. Yo quiero también acotar que hay información también donde uno puede autogestionarse y armar sus propios cultivos para poder proveerse de estas medicinas. Un ejemplo de eso es el grupo que fundó Mario, donde se comparte mucha información y educación acerca de esto, desde donde yo aprendí. Entonces, como toda una red entre educación, entre voluntad de muchos actores, para que esto pueda salir adelante y ser todos beneficiados. Y por otra parte, algo que escuché por ahí también, cómo llegamos a otros estratos socioeconómicos. Y me parece que esa es una pregunta muy compleja, porque antes de pensar en entregar un psicodélico, tenemos que pensar en cambiar hábitos, en dar educación de salud mental, en aprender a meditar desde pequeños, como que hay un hoyo tremendo que no tiene que ver con los psicodélicos, como hay disciplina, ejercitar voluntad, entregar herramientas previamente para que la gente se pueda autogestionar y no seguir viviendo como en este paternalismo donde todo nos puede hacer mal y somos todos medios tontos y no nos podemos como autoconocer y ver qué es lo que nos sirve y qué no. Eso. Bueno, con respecto, han habido muchas reflexiones. Hay una pregunta que quedó en el aire sobre cuánto cuestan los hongos. ¿Okay? O sea, el valor de los hongos es invaluable. O sea, lo que hacen los hongos con nosotros y la modificación de nuestros niveles de conciencia es brutal. O sea, nos hace mejores seres humanos, personas mucho más sensibles con el planeta Tierra, mucho más sensibles con nosotros mismos. ¿Okay? Ya sencillamente la unidad, la individualidad desaparece porque pasamos a ser parte del todo. ¿Okay? No solamente en el planeta Tierra, sino más allá, en el universo mismo. Pero desde el punto de vista monetario, el hongo tiene dos formas de reproducirse, sexual y asexualmente. ¿Okay? Cuando nosotros vamos al bosque, a la Patagonia, a la Amazonía o cualquier selva o nicho de alta diversidad biológica, tomamos una sola porción del hongo, que es en las lamelas, donde están las esporas, y nosotros dejamos el cuerpo fructífero intacto. O sea, no es extractivista la acción, y nosotros a partir de ese propágulo infectivo, ¿okay? De esa espora, nosotros podemos repicar en el laboratorio de manera infinita el micelio. ¿Okay? En realidad el hongo cuesta lo que cuesta hacer la expedición, obviamente cuesta lo que cuesta crecerlo, dependiendo si utilizas sustratos de fermentación en estado sólido o sustratos de fermentación en estado líquido, grandes bioreactores. Y también, bueno, un alto costo asociado es la purificación, ¿okay? O sería la purificación de la molécula y también las estrategias de nanotecnología, sobre todo en el esquema de la microdosis para esa liberación controlada de la medicina y que no sea una rampa muy de subida y luego en el día bueno, transcurre de una manera no como empezó, ¿no? Eso. Y también, obviamente, el diseño de las herramientas de encapsulamiento de los aceites, por ejemplo. ¿Okay? En general, serían las facilidades, el equipamiento científico o productivo, pero el hongo per se, en sí mismo, vale visitar la selva, la jungla, hacer una expedición y luego repicarlo infinitamente, aprovechando su reproducción asexual. Gracias.
Estaba invitada la activista e investigadora Juliana Fursi en esta mesa también. No pudo estar, está en el extranjero, mandó saludos a todos aquí, dice que vamos con la regulación. Mario. Eso, con respecto a la pregunta que yo del ideal de regularización, según mi parecer, creo que el ideal sería que esté completamente descriminalizado el uso y cultivo personal, pero sí que esté regulado tanto la terapia asistida como la provisión de hongos. Eso. Y también pensando en el uso ritual, creo que es importante también dar una vuelta a lo que dijo Francisco, que existe una instrucción y estas son tecnologías de conexión para con nosotros y con el otro mundo que llevan miles de años de perfección. Y también considerar que no es inocuo también para nuestro espíritu. Por lo tanto, empezar a unificar todas estas visiones en una regularización, tanto el uso recreativo, personal, medicinal y también el uso ritualístico, que no dejemos fuera a la medicina indioamericana, que no, lleva miles de años perfeccionando la conexión con el espíritu. Camino Rojo.